Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. Hola, estimados oyentes, espero que todos estén muy bien. Desde Perú los saluda Nelson Alvarado en un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los principales analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel latinoamericano que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía tanto a nivel nacional como sectorial. Hoy tenemos una conversación especial porque hablaremos de cómo viene creciendo la economía peruana y qué podemos esperar para lo que resta del año y el inicio del 2026. En este episodio entenderemos qué significan factores como el tipo de cambio, la inflación, el PBI y el efecto que las elecciones generales podrían tener en la economía del país. Por eso nos acompaña hoy Francisco Gripa, economista principal para Perú de BBVA Research, quien acaba de presentar el informe Situación Perú correspondiente al mes de diciembre con las últimas proyecciones económicas en el país. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Nelson, encantado de estar aquí contigo una vez más y con tus oyentes. Excelente, Francisco. Tenemos aquí un informe que señala que la economía peruana crecería alrededor de 3,3% este año y por encima del 3% el próximo, en el 2026. Para las personas que nos escuchan hoy, ¿cuáles son los principales factores que han permitido este crecimiento y cómo se traduce para las personas de a pie? Lo que estamos viendo es que es el gasto que hace el sector privado lo que está apoyando el creciente dinamismo de la demanda interna. La generación de empleo mejora, la calidad del empleo mejora, los salarios crecen más rápido, incluso descontando la inflación. Todo eso favorece el gasto de las familias. Y por el lado de las empresas, a pesar de que las elecciones están cada vez más cerca, hay optimismo. No solo en el corto plazo, sino incluso para el periodo postelectoral. Esa mayor demanda de familias y de empresas se traduce entonces en mayor producción. Y esa mayor producción genera puestos de trabajo, lo que beneficia a las personas de a pie. Como ves, es un círculo virtuoso. Ese es el ambiente que hemos tenido hasta el tercer trimestre según las cifras macroeconómicas, y es con ese mismo ambiente que estamos entrando al cuarto y último, cuando se sumará el impacto positivo de la liberación de fondos previsionales. Yendo a los números, hasta septiembre la economía peruana creció 3,3%. Con lo que te cuento, vemos un crecimiento que también superará el 3% en el cuarto trimestre, y de esa manera el PBI peruano aumentará 3,3% en el año 2025 en su conjunto. Es probable que el crecimiento se modere un poquito en 2026 porque tenemos el ruido electoral. Usualmente inhibe ese ruido electoral algunas decisiones de gasto, sobre todo de inversión. Pero de otro lado, el impacto positivo sobre el gasto de las familias que tendrá el retiro de fondos previsionales va a compensar en parte. Es en ese contexto que para el próximo año prevemos una expansión de 3,1% para la economía peruana. Ahora, Francisco, cambiando de tema, este año la moneda peruana ha estado fuerte, se ha caracterizado precisamente por esa solidez en la región, sobre todo en estos últimos meses. ¿A qué se debe esta apreciación del sol? Sí, el sol peruano ha tendido a apreciarse en 2025, acumula una apreciación de 10% en lo que va del año. Se ha dado en un contexto de debilitamiento global del dólar, obedece también al elevado superávit en las cuentas externas que Perú tiene, y finalmente, ya hablando de manera más general, responde a los sólidos fundamentos macroeconómicos del país. Y sí, casi la mitad de esa apreciación se ha dado en los 3 últimos meses, que es cuando los precios de los metales que Perú exporta, cobre, oro, los principales, han subido más rápido. Desde noviembre, el Banco Central está interviniendo en el mercado cambiario spot. Lo está haciendo en un rango de entre 3 soles con 36 céntimos y 3 soles con 37 céntimos. Por ahí han estado las intervenciones cambiarias. El Banco Central de Perú no intervenía de esa manera desde el año 2020 y lo que busca es moderar la velocidad a la que el tipo de cambio ha ido bajando. No obstante, Francisco, el informe también indica que el sol podría debilitarse por la cercanía de las elecciones generales. ¿Qué factores políticos suelen impactar más en el tipo de cambio en Perú? El sol podría debilitarse en adelante, sí, eso va a depender de cómo avancen las encuestas. El tipo de cambio es como un termómetro.
En el contexto electoral mide la incertidumbre que hay por el resultado, y como no sabemos nos ponemos un poquito más defensivos y nos refugiamos, por ejemplo, en el dólar, ¿no? Y esa mayor demanda de dólares genera cierto aumento del tipo de cambio. Pero también mide qué tan probable es para el mercado que se dé un resultado electoral malo, un resultado que no sea muy amigable con la economía de mercado. Si esa probabilidad se incrementa, también nos ponemos un poquito defensivos, nos refugiamos en el dólar y el tipo de cambio se ve presionado al alza. Pero, pasadas las elecciones, y si finalmente los peruanos eligen a autoridades sensatas, seguramente el tipo de cambio volverá a bajar. ¿Por qué volvería a bajar? Primero, porque esas posiciones que mencionaba antes se van a deshacer, eso favorece al sol. En segundo lugar, porque Perú va a seguir teniendo un elevado superávit en las cuentas externas, lo que implica una mayor cantidad de dólares en el mercado cambiario local, y porque la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir bajando su tasa de interés, y eso hace menos atractivo mantener activos en dólares. Es un tercer factor que también favorece al sol. Hablemos ahora de la inflación. Se afirma que está en niveles bajos y seguirá controlada el próximo año, el 2026. ¿Y por qué es una buena noticia que la inflación esté en estos niveles en Perú en este momento, Francisco? ¿Cómo se refleja eso en el bolsillo de las personas? El nivel general de precios se ha incrementado en 1,4% durante los últimos 12 meses. Es una tasa baja. El Banco Central tiene un rango en el que trata de mantener esta tasa a la que aumentan los precios, un rango que va de 1 a 3%. La inflación está entonces en la parte baja de ese rango. Debe cerrar el año alrededor de 1,5%, una cifra que no es muy distinta a la actual. El próximo año probablemente subirá. ¿Por qué subiría? Recordemos que este año la inflación está donde está principalmente porque bajó el tipo de cambio, 10% aproximadamente, y porque disminuyeron las cotizaciones internacionales de insumos, como por ejemplo el precio del petróleo. El precio del petróleo ha caído 16% en lo que va del año. También ha caído el precio del maíz, el trigo. ¿Qué ocurre cuando baja el tipo de cambio? Bajan los precios medidos en soles. Alquileres, autos, pasajes en avión, productos medicinales. ¿Qué ocurre cuando bajan las cotizaciones internacionales del petróleo, del maíz y del trigo? Bajan los precios locales de las gasolinas, de los productos avícolas, del pan, por ejemplo. En 2026 el tipo de cambio ya no va a caer tanto. Tampoco prevemos que disminuyan las cotizaciones internacionales de insumos. Entonces, si retiramos esos efectos, la inflación va a estar en un nivel más alto, 2,5%. Entonces tendríamos 1,5% en 2025, 2,5% en 2026. Nada preocupante, solo un poquito más alto, siempre dentro del rango meta del Banco Central. Cuando la inflación está en esos niveles, y con eso termino de responder a tu pregunta, digamos entre 1 y 3%, no se erosiona mucho el poder adquisitivo de dinero que los hogares tenemos. Nuestro dinero alcanza para comprar más cosas, y esa situación se va a mantener en 2026. Por último, Francisco, el informe menciona también que los retiros de fondos de pensiones, los retiros de las AFP, están impulsando el gasto de las familias. ¿Esto es algo positivo para la economía a corto plazo? ¿Qué efectos puede tener para las personas y para el país más adelante? Es probable que el retiro de fondos previsionales se utilice en parte para aumentar gasto, y ese mayor gasto en el corto plazo induce una mayor producción de bienes y servicios. Pero también es cierto que hay otros impactos que no son buenos, como sugieres. Por ejemplo, las AFP son un importante demandante de bonos soberanos. Y las tasas de interés de los bonos soberanos, para estos plazos más largos, son referentes para las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Entonces aquí ya estamos hablando de las personas de a pie. Con la liberación de los fondos previsionales, las administradoras de fondos de pensiones van a tener que desprenderse seguramente, entre otros activos, de estos bonos soberanos, ¿no? Para poder así atender los retiros de las personas, de los afiliados. Y al vender estos bonos soberanos, las tasas de interés tienden a aumentar. Y entonces presionan en el mismo sentido a las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Si un inversionista que tiene bonos soberanos de largo plazo anticipa que el actor principal en ese mercado, las AFPs, se debilita, ¿qué es lo razonable que va a pensar? Bueno, que si en algún momento tiene que vender el título, por alguna razón, le va a ser difícil hacerlo. Porque los que estaban al otro lado en posición compradora ya no están, las AFP ya no están. Entonces, desprenderse del bono soberano en esa situación le va a ser más difícil, más costoso. Anticipándose a eso, ¿qué hace hoy? Vende el bono soberano. Y eso hace, nuevamente, que la tasa de interés de esto suba, y por lo tanto también presiona al alza la tasa de interés de los créditos hipotecarios.
Y bueno, naturalmente hay también un impacto negativo de más largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con la posición fiscal, las finanzas públicas, ¿no? Y es que si los fondos de pensiones se reducen, habrá seguramente más presión en el futuro para que el Estado se encargue de una mayor parte de las jubilaciones, algo que será difícil si no es endeudándose. Muchas gracias, Francisco, por tu participación en Acentos y por esta conversación tan amena, clara y útil. Ya sabemos cómo va a cerrar el año 2025 en Perú y lo que podemos esperar en el 2026. Muchas gracias, Francisco. Encantado de participar en Acentos y de haber conversado contigo una vez más en este espacio, Nelson. Y eso sería todo por hoy. A nuestros amables oyentes un agradecimiento especial por sintonizarnos. Y si les gustó este podcast, si les interesa la economía latinoamericana y peruana en especial, los invitamos a suscribirse y a recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos pronto. Chau, chau. Acentos. 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 Acentos.